Comentario. Cualquier duda o comentario podemos pues platicarlos al final de la sesión. Si quieren, lo pueden escribir en el chat para que no se les vaya la idea y pues con mucho gusto en la medida de lo posible vamos a conversar y aclarar las dudas. Entonces, pues empezamos con nuestra charla sobre Tikal, esta pues gran zona arqueológica de lo que alguna vez fue una muy populosa, yo diría que de las más pobladas ciudades-estado. Fíjense que estamos ya apenas empezando la charla, estamos hablando de cosas relevantes en lo que fue el antiguo mundo maya. Entonces, ciudad muy poblada, que fue la de Tikal. Incluso, como lo mencionaremos más adelante, Tikal en su momento de mayor esplendor llegó a tener incluso más población que la que tenía Tenochtitlán cuando llegaron los españoles. Entonces, para que vean, las ciudades mayas eran regularmente prósperas cuando alcanzaban un punto de máximo desarrollo, de máximo esplendor, eran ciudades muy ricas, abundantes, prósperas económicamente, porque también, como lo vamos a ver en los rasgos generales que mencionaremos de la cultura maya, pues todos estos pueblos fueron comerciantes y anduvieron por diferentes territorios, eh, tanto vías o rutas comerciales terrestres como también marítimas, ya lo veremos en su momento. Pero entonces decíamos, Tikal, pues era una ciudad-estado maya, ¿verdad? Hoy es Parque Nacional, está ubicada a unos 554 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Aquí vemos a Guatemala, Antigua, y aquí arribita, donde está mi cursor, pues nos ubicamos en Tikal. Está en Guatemala, ¿verdad? Entonces, en el departamento de Petén, municipio de Flores, y tiene pues una extensión bastante considerable, la zona, toda la zona completa de Tikal. Este parque nacional, porque no solamente es una zona arqueológica, sino que por su extensión del yacimiento que no está, como ustedes podrán imaginar, completamente trabajado, todavía hay algunas zonas que están a medio excavar, todavía no se han encontrado todas las tumbas que se presume están aún en la... Luz, 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 creo que se te cerró el micrófono, ¿lo puedes volver a abrir, por favor? Y continúas. Vale, Ahora sí, ¿me listo. escuchan? Dale, volvimos. Sí. Bueno, como les decía, la ciudad de Tikal es también parque nacional. Esto es por la extensión misma del yacimiento, que pues no está totalmente trabajado, pero también por los aledaños, es decir, en todas esas zonas verdes es muy probable que todavía existan templos que pues están medio escondidos entre la maleza, no están excavados, y ahí en el fondo seguramente también hay tumbas y unos cuantos tesoros que todavía no han salido. En todo caso, ya de lo que se ha trabajado en la zona arqueológica de Tikal, aun cuando decimos que falta mucho, fíjense que esta zona está considerada que contiene unas 3,000 estructuras entre templos, juegos de pelota, altares, pirámides, palacios y, bueno, diferentes tipos de habitaciones. Por supuesto, estamos hablando también de que por el gran valor histórico que tiene, porque pues es una de las ciudades insignia de la antigua cultura maya, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979.
Tikal, entonces, fue el más poderoso de los centros mayas del periodo clásico. Y también de acuerdo con varios especialistas, arqueólogos en su mayoría, ellos han encontrado, pues no solamente estudiando Tikal, sino en comparación con otras ciudades mayas, que en diferentes momentos de la historia de Tikal, esta ciudad jugó un gran papel como coordinador o líder de alianzas y de confederaciones entre ciudades-estado, que eran, si ustedes gustan, un poco más pequeñas, porque pues, ya decimos, Tikal tiene unas dimensiones tremendas, llegó a ser muy poblada, una ciudad muy populosa, y entonces acumuló también un gran poder, de manera que tenía un radio de dominio, ¿verdad? A la redonda, entonces las ciudades que estaban cerca de Tikal, pues estaban bajo su liderazgo, digamos, quizás no tanto su dominio, pero sí de su liderazgo, en contraparte con, ya vamos a mirar quién fue su archirrival en este momento. Pero entonces decíamos que fue una ciudad de las más brillantes del periodo clásico maya, el periodo clásico, en todo caso, de la región mesoamericana, pero fue fundada poco antes, ¿sí? Durante el preclásico tardío. ¿Qué es esto de preclásico y clásico? Bueno, no se preocupen porque ya lo vamos a mirar también en un momentito, pero sí tener presente que de estas grandes ciudades que le han dado a los mayas, pues este renombre internacional como esta grandísima civilización mesoamericana que alcanzó niveles muy elevados de conocimiento, Tikal es de las primeras, ¿sí? Ahí sí, sin duda. Y además, por todas estas características que yo les cuento, por supuesto, estaba destinada a ser la sede de una de las más ricas élites de su tiempo, o sea, las piezas que se han encontrado y la construcción misma de la ciudad, pues ya nos habla de una poderosa élite gobernante que pues tenía los recursos suficientes, tanto recursos humanos como recursos económicos, ¿verdad?, para construir semejantes monumentos. Y bueno, esto tampoco es una idea así de que veamos la ciudad y oh, sí, seguramente fueron muy poderosos, sino que tenemos pues los vestigios, les decía yo, piezas muy importantes encontradas en tumbas en los estratos profundos, por ejemplo, de una zona de Tikal que se conoce como la Acrópolis Norte. Entonces, para que ustedes vayan teniendo un poco de idea de qué fue Tikal. Bueno, aquí les presento una pieza, una máscara mortuoria de uno de sus gobernantes, que es una pieza magnífica, en todo caso perfectamente trabajada, con una expresividad, con una maestría impresionante. Así es, pues, digamos, como un ejemplo de la perfección, el trabajo al que llegaron los mayas de esta ciudad en particular, pero ya miraremos que del mundo maya en general. Por otro lado, pues nuestra charla se titula Tikal, la ciudad de las voces, pero pues imagínense que no fue el nombre original de esta ciudad. Es decir, este nombre con el que hoy la conocemos es pues relativamente reciente em, y de hecho sobre el origen de la palabra Tikal hay dos teorías. Ustedes saben que el maya, pues se sigue hablando en diferentes regiones, países, incluso pues el caso de Guatemala, de México, de Belice, Honduras, en algunos lugares, y tiene diferentes variantes. Bueno, una teoría dice que la palabra tikal viene del maya yucateco, que sería ti-acal, y que esta palabra significaría algo así como ojo de agua, como una referencia a la cercanía de esta ciudad, precisamente con un gran depósito de agua. Entonces, esta es la teoría 1.
Nuestra charla es la ciudad de las voces, ¿cierto? Esa es la otra teoría que hace derivar la palabra Tikal de una voz maya Itzá, ¿verdad? Que precisamente significa eso, ciudad de las voces o lugar de las lenguas. En todo caso, esta versión refiere que son voces por los sonidos diferentes de la selva que hacen un poco de eco en el hueco, pues, de la ciudad. Entonces, tanto los árboles como los animales en conjunto parecieran que fueran múltiples voces que hacen como una resonancia o que tienen una resonancia ahí en la zona arqueológica. Hay un cierto efecto acústico que por ese motivo, pues es que se le ha dado este nombre de la ciudad de las voces. Pero, como lo vemos aquí en la imagen, es probable que los habitantes de Tikal en el periodo clásico, como lo mencionamos hace un momentito, la hayan conocido como Motul, ¿verdad? Como ahí tal como se los muestro en la imagen. Eh, y esto pues se ha deducido por los arqueólogos y diversos especialistas del glifo que representan la ciudad en diferentes estelas e inscripciones. Por ejemplo, en este caso, pues es una imagen que proviene de la estela 31, que ya también miraremos en un momentito más, una estela completa. Entonces ahí viene el nombre de la ciudad de Tikal con este glifo, ¿sí? Que es como un nudo, ¿cierto? Y este glifo tiene el nombre o representa el nombre de Motul. Así es como seguramente sus propios habitantes la conocieron. En todo caso, pues además de este poderío que ya refleja la extensión de la ciudad, su monumentalidad y los diferentes tesoros que se han encontrado, Tikal deslumbra a los viajeros propios y extraños, ¿verdad? Simplemente el estar ante estas construcciones, ante la pirámide, particularmente la del Gran Jaguar, pues es una experiencia impresionante, ¿sí? Tiene Tikal un estilo arquitectónico característico, muy particular. Es como una esbeltez de sus templos, una verticalidad y una altura impresionantes, ¿cierto? Em, Aquí tenemos de este edificio, de este templo que es muy representativo de la zona arqueológica, el templo al Gran Jaguar. Algunas de estas características, como su altura, 44 metros de alto hasta la punta de la cresta, y son pirámides muy empinadas. Yo no sé si alguno de ustedes haya estado alguna vez, por ejemplo, en México, en el altiplano, en Teotihuacán, o bien en la zona maya mexicana, pues en Chichén Itzá. Sí están empinadas esas pirámides, pero se puede subir. Pues ahora ya no, ya no dejan subir, pero digamos, uno podía subir escaleras. Aquí prácticamente uno tiene que ir como si fuera rapel, ¿cierto? Entonces, esta verticalidad la hace ser un edificio muy empinado y también particularmente el templo del Gran Jaguar tiene estas 9 plataformas superpuestas de inspiración, por cierto, del altiplano de México, porque Tikal, ya decíamos, pues era una ciudad también muy comercial como fueron los mayas, y comerciaban mucho con el altiplano mexicano y la ciudad del clásico mexicano en el altiplano, pues era sin duda Teotihuacán. Pues Teotihuacán ejerció una influencia en su estilo arquitectónico también, y aquí vemos cómo los mayas de Tikal toman algunos elementos teotihuacanos y los adaptan y les dan su propio estilo, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es, digamos, algunos detalles de las construcciones, por lo menos una de las más representativas de esta ciudad, su gran altura, su esbeltez, las crestas siempre altas que sobresalen por entre las copas de los árboles, con el
evidente objetivo, pues, de que se vieran, ¿cierto? Que se vieran desde lejos como si emergieran de la selva. También una vista espectacular. Estos paisajes, entonces, estas imágenes postales, diríamos, de la ciudad de Tikal, pues son de las más conocidas, las más famosas del mundo maya. No son las únicas, por supuesto, pero sí son de las más conocidas y siempre figura Tikal entre las ciudades más importantes. Eh, Precisamente por eso, por haber sido tan importante, esta deslumbrante ciudad en su momento de esplendor y por su prestigio y prosperidad, ¿verdad? Porque pues, lo tenía todo Tikal, no estuvo exenta de rivalidades, ¿sí? Y entonces la cercana Calakmul va a competir permanentemente por el liderazgo de la región y pues entre Tikal y Calakmul se dieron durísimo en varias ocasiones y cada una representaba como una liga, una confederación de ciudades que luchaban contra el otro bando. Entonces, Tikal pues va a tener que vérselas con el poderío de Calakmul y Calakmul efectivamente va a llevar a Tikal a su límite. De hecho, va a provocar en algún momento un colapso de la ciudad, como en una de estas primeras o segundas etapas de la historia de Tikal, de colapso del cual Tikal se va a recuperar y se va a poner todavía más esplendorosa, es decir, van a aprovechar como la destrucción que se va a dar a raíz del encontronazo con Tikal para reconstruir muchos edificios, pues digamos, buena parte de estas últimas versiones de los templos que vemos ahora fueron de esa reconstrucción tras uno de estos encontronazos con Calakmul. Vean ustedes, aquí tenemos el mapa, entonces tenemos aquí en Guatemala, aquí está Tikal, y muy cerca, vean, realmente está Calakmul. Bueno, entonces, pues esto va a ser también parte de la historia de esta ciudad, una historia compleja porque los mayas efectivamente tuvieron un perfil como pues un pueblo al que le gustaba el conocimiento, porque trabajaron en, digamos, el estudio de muchas materias, pero eso no significa que no hayan sido guerreros. Entonces, los mayas también peleaban y peleaban entre sí, ¿verdad? Y bueno, una muestra de esto es precisamente esta rivalidad entre Calakmul y Tikal. Pero pues antes de seguir, ¿verdad? Hablando de Tikal, que vamos a hablar de algunos aspectos más, sí quisiera yo que nos acercáramos al mundo maya, como para comprenderlo mejor, porque es un mundo aparte. Ya les comentaba hace un momentito Camilo en la introducción, yo soy mexicana, yo de la Ciudad de México. Entonces, lo que a mí me ha quedado cerca es la zona de Teotihuacán con sus pirámides. Pero el mundo maya es totalmente distinto. Es distinta la zona en general por su comida, por sus tradiciones, por su lengua, por una cosmovisión diferente, aun cuando estamos hablando de diferentes etnias mayas, pero siguen compartiendo un imaginario colectivo importante. Bueno, estos hombres y mujeres mayas, ¿cierto?, que construyeron esta ciudad insignia de Tikal, em, fueron los antepasados de los mayas actuales, ¿sí? Entonces, pues la pregunta sería, ¿los mayas fueron un gran pueblo o son, verdad? Y queridos amigos y amigas, siempre es importante hacer esta aclaración cuando hablamos de los mayas. Si bien es cierto que las ciudades, las pirámides y los monumentos que tanto admiramos fueron realizados hace aproximadamente unos 2500 años.
la cultura maya sigue viva como entonces, ¿sí? Sus descendientes, para que ustedes tengan estos datos, también conforman una de las sociedades indígenas más numerosas de América. Más de 4 millones de personas se identifican como mayas y conservan profundas tradiciones de añeja data, ¿sí? Con raíces históricas, pues, de estos periodos que estamos nosotros mencionando acá, que han integrado ciertamente, pues desde la llegada de los españoles, desde hace 500 años, han integrado nuevos elementos a su tradición. Se dividen generalmente en unos 9 grupos étnicos y siguen habitando prácticamente las mismas áreas que habitaron sus antepasados prehispánicos. Hablan alrededor de unas 30 lenguas variantes del maya, siguen vistiendo estos maravillosos tejidos coloridos y preparando, por supuesto, una de las gastronomías más ricas del continente. Entonces, queridos amigos y amigas, con toda calma y seguridad, cuando ustedes escuchen decir que los mayas desaparecieron, pueden responder rotundamente que no es así, ¿sí? Y para quien lo dude, pues es muy fácil, ¿verdad? No tiene más que lanzarse a alguno de estos maravillosos rincones del área maya y bueno, pues ahí verá cómo es un universo distinto, un mundo aparte, ¿cierto? Que le va a cambiar la perspectiva totalmente. Pues aquí vemos en la imagen, qué pena con la imagen, no pude hacerla de mejor resolución, pero bueno, nos damos en todo caso una idea de lo que abarca el área maya, pues es buena parte del sur de México, la península de Yucatán. Tenemos aquí diferentes grupos mayas que vean ustedes llega hasta Centroamérica, pero en efecto la mayor población, la mayor concentración de población maya está básicamente en 3 países, entre México, Guatemala y Belice, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen de otra etnia maya con estos también magníficos vestidos tejidos. Otro detalle, o sea, además de que los mayas siguen existiendo y continúan con muchas de sus tradiciones, es que, como ha pasado con algunos otros pueblos en la historia, la nación maya quedó dividida por pues fronteras y políticas artificiales, ¿cierto? Estos descendientes de la nación maya, pues viven separados por estas fronteras, pero pues en efecto podrían ellos mismos ser un solo país. Y en algún momento de la historia lo intentaron, pero no tuvo éxito este intento de independizarse y de ser el Mayapán, como habían pensado. Pero en todo caso, pues para que ustedes sepan, es una nación, la nación maya, y quedó ahí dividida en diferentes países. Bueno, entonces ahora sí vamos aquí tenemos este mapa nada más para que lo veamos en conjunto, estos diferentes países en los que tenemos población maya, ¿no? O sea, buena parte de la zona está en México, pero pues claro, Guatemala y Belice tienen también gran parte. En todo caso, lo que es importante también saber o tener presente es que los mayas antiguos no solo construyeron ciudades, sino que fue toda una civilización completa con todos los elementos que se han considerado para nombrar a una cultura civilización o no, y son varios, en todo caso, los elementos, pero los mayas cumplen con estos requisitos y fueron de las culturas más avanzadas de la antigüedad. Y puesto que hay ruinas de esta antigua civilización en diferentes lugares, los arqueólogos y los historiadores
y otros tantos especialistas, pues han tenido material para poder estudiar y escudriñar los secretos del pasado de esta cultura. Entonces, sabemos, porque seguramente ustedes también lo han escuchado y es un poco la razón por la que mucha gente dice que los mayas desaparecieron, que es que pues estas ciudades de las más grandiosas pues fueron abandonadas y entonces desaparecieron, desapareció la gente que vivía ahí. Cierto, muchas de estas importantes ciudades eh, que pertenecieron a un periodo o a otro de la historia de los mayas, fueron abandonadas y varias son las razones. Es decir, pudieron haber sido, por ejemplo, un exceso de población, como le llegó a pasar a Tikal, como llegó a pasar también en el altiplano de México con Teotihuacán, que el exceso de población hizo que los recursos naturales fueran sobreexplotados, los suelos sobreexplotados, por ejemplo. Entonces, pues hubo un agotamiento de los recursos naturales en los alrededores. Esa sería una causa que se enlaza con otras consecuencias. También muchas veces se da al mismo tiempo que las élites locales, pues van entrando en una decadencia, no hay suficiente autoridad o han entrado en conflicto con alguna otra ciudad, lo que provoca una desestabilización política. Incluso también pudo haber sido que debido a todo este desorden interior se diera una invasión por parte de otra ciudad o entraran en guerra y pues por ende habría hambruna, enfermedad, etcétera. También se considera el caso de que hayan sido abandonadas algunas por catástrofes naturales. Es decir, son muchos los motivos por los que una población se desplaza de su lugar de origen y siempre es en búsqueda de un lugar más seguro, un lugar mejor para vivir. Y bueno, pues esto no nos toma por sorpresa porque pues en nuestro tiempo nosotros hemos visto y sabemos de población desplazada, no solamente en nuestros países, sino en el mundo, ¿sí? ¿Y por qué motivos se desplazan? Pues precisamente porque seguimos teniendo problemas de conflicto armado, de violencia, desastres naturales, etcétera. Son los mismos motivos que hicieron que muchos de estos habitantes dejaran sus ciudades, ¿sí? Nada más era para que ustedes tuvieran la nota completa al respecto de eso. Bien, entonces hemos mencionado que los mayas pues fueron una de las grandes civilizaciones de la antigüedad y de Mesoamérica. Ellos eran mesoamericanos. ¿Y esto qué es? Ahí ustedes están viendo en el mapa. En primer lugar, porque cuando uno se acerca a la historia de los mayas, sea cual sea la ciudad a la que se acerque, se va a topar frecuentemente con este término, Mesoamérica. O sea, Mesoamérica es como una tierra de en medio y es un término que designa, por un lado, una región geográfica, pero sobre todo es un área cultural. Y pues, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, se extiende desde el centro de México, una patita hacia el norte, pero desde el centro de México, y llega hasta Nicaragua, básicamente, ¿sí? Entonces, en este territorio de Mesoamérica, pues surgieron importantes civilizaciones en donde pues los mayas o la cultura maya o la civilización maya pues fue una de esas que surgieron en Mesoamérica. ¿Cuáles fueron las otras? La primera que se considera así como la cultura madre de Mesoamérica fueron los olmecas y bueno, posteriormente las grandes culturas del clásico que van a ser por una parte, las culturas del centro del altiplano, Teotihuacán, básicamente, y los mayas, ¿sí? Entonces, del tiempo del esplendor, del gran esplendor maya, va a ser Teotihuacán. Y luego, pues, en esta misma zona del altiplano, donde es
¿Por qué se dieron ahí? Porque ahí es donde se concentraban las mejores tierras, las mejores condiciones para el cultivo, para la agricultura, para desarrollarla de tal manera que hubiera suficiente alimento y un excedente que le diera a esas poblaciones pues la posibilidad de dedicarse a otras actividades. Entonces, por ese motivo, entre otros, pues fue que en esta zona y hacia el sur es que encontramos el surgimiento de todas estas culturas importantes. Bueno, todas estas culturas, incluyendo los mayas, pero aquí un momentico para que podamos ver una cronología comparativa de todas estas culturas que surgieron en Mesoamérica. Aquí a lo mejor sí lo alcanzan a ver. Les decía yo, los olmecas fueron la cultura madre y vean que desaparece, o sea, se agota, se acaba la cultura olmeca en algún momento. Las que tienen una continuidad larga van a ser los zapotecas y los mixtecos, pero también los mayas, ¿sí? No se van a ningún, o sea, sí se van a otros lados, pero no desaparecen, sino que tienen una continuidad en el tiempo. Entonces, para que ustedes lo vean gráficamente. Otras culturas que sí, chao, por ejemplo, Teotihuacán, chao. Es decir, para el tiempo de los aztecas, ya Teotihuacán era un recuerdo lejano, legendario, la ciudad de los dioses. O sea, ahí se había creado el mundo. Para ellos ya era como, hace mucho de eso, ¿no? Teotihuacán. Y luego los mexicas, ¿no? Pues chao, chao también, ¿no? Los toltecas también aparece aquí. Es decir, varias de estas culturas que surgieron, florecieron, pues tuvieron su final. Y vean que tenemos a los mexicas que pues tampoco continuaron, ¿no? Pero los mayas sí, los mayas siguen ahí. Y decíamos también, pues estas culturas comparten o compartieron varios elementos que conforman la civilización mesoamericana. Por ejemplo, pues una religión politeísta, la agricultura básica, agricultura, por supuesto, porque de ahí es de donde surge todo lo demás. Y todo lo demás me refiero no solamente al sustento, decíamos los excedentes que podían comerciar con otros lugares, sino que esta abundancia, este aseguramiento del sustento, pues le daba la base a esta sociedad para estructurarse jerárquicamente y que hubiera gente que se dedicara a los servicios religiosos, que hubiera gente que se dedicara a la burocracia, que hubiera otras personas dedicadas a la artesanía, es decir, a producir cerámicas y todo lo demás, y no todos tenían que dedicarse al campo. Entonces, bueno, se crea esta pirámide social muy jerarquizada en estas culturas de Mesoamérica y en el caso particular de los mayas, por supuesto. La agricultura es muy importante porque de ella también derivan las observaciones astronómicas, calendarios muy exactos, ¿verdad? Que tenemos, el calendario maya es de los más exactos y a partir de eso, por supuesto, también comparten estas culturas, pues diríamos, una canasta básica, ciertos alimentos que son la base, algunas tradiciones interesantes como las del juego de pelota, numeración y escritura. Entonces, todas estas culturas, y por supuesto, en particular el pueblo que nos ocupa hoy, conocieron, por supuesto, la escritura. Vamos a ver entonces ahí un poquito más el zoom hacia los mayas. Su región, vean ustedes, es una región extensa, más o menos unos 400,000 kilómetros cuadrados, desde el río Grijalva hasta el valle de Ulúa, decíamos en Honduras, es hasta ahí que llega como su máxima extensión, el río Lempa en El Salvador también se llega a nombrar. En la República Mexicana abarca los varios de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Seguramente muchos de ustedes han ido a Cancún. Entonces, ahí en Quintana Roo y, claro está, Guatemala, Belice, en donde surgieron ciudades-estado. Todas estas eran ciudades-estado, algunas de nombres bastante conocidos, pero de entre todas, Tikal figura como de las más importantes. Ahora, el tema es que, aquí vean, por lo menos 6, ¿no? Tikal, Bonampak, Palenque, Chichén Itzá, Mayapán, que ya es como de las ciudades más tardías, y Copán, en Honduras. Ciudades-estado, pero imagínense que como sucedió también en la antigua Grecia, también ustedes recordarán que en la antigua Grecia pues había diferentes ciudades, ciudades-estado, ¿no? Eran libres, las más importantes se convertían en líderes de su región, como lo fueron Esparta o Atenas en su momento. Pero así como sucedió en la antigua Grecia, entre los mayas, nunca logró haber como una unificación política y pues en el transcurso de la historia, esto va a ser también como un talón de Aquiles, una debilidad, porque ese mundo maya no estaba unificado. Así, más o menos, igual situación como en la antigua Grecia, que los griegos, incluyendo los griegos de la Magna Grecia, o sea, de los griegos que ya vivían fuera de la Hélade, compartían algunos rasgos culturales, la lengua, el panteón religioso, los mitos, etcétera, pues más, y nunca se unificaron en un solo reino, y por eso cuando llegó la conquista romana, pues chao, pues algo así va a suceder en el mundo maya, que va a tener que enfrentarse cada quien por su lado a los diferentes peligros que va a haber a lo largo de su historia, ¿verdad? Entonces, pues ya decíamos que Tikal hizo fuerza, ¿no? Para luchar contra Calakmul, por ejemplo. Pero luego el mundo maya también con el tiempo pues se va a ver amenazado por la gran expansión de los aztecas, ¿cierto? Los mexicas, y entonces ellos van a tener que hacerle frente a esa ansia de conquista que venía desde el centro de México y la van a contener. Hasta eso se logró. La conquista española posteriormente fue durísima en el área maya y tardó mucho en consolidarse. Entonces, también por eso es que los mayas conservan muchas de sus tradiciones, porque ahí la conquista española fue más difícil, más lenta en todo caso. Bueno, y al principio estábamos hablando pues que del periodo clásico y del periodo preclásico. Estos son los periodos, como hacemos los historiadores cuando tenemos historias muy largas de los pueblos, pues hay que dividir esas historias en etapas, en periodos, para poder analizar con más detalle qué fue lo que pasó en cada momento. Entonces, la historia maya, la historia también de Mesoamérica, se divide en estos periodos. El preclásico, que siempre es como ese periodo de fundación y formación de estas sociedades, cuando se van organizando, cuando se van consolidando estructuras políticas. El protoclásico es ese momento cuando ya le falta un hervor, nada más para que termine de cuadrar bien el asunto. Y el clásico generalmente es el momento de esplendor de varias de estas culturas. Miren ustedes que el periodo clásico es más o menos del 200 al 900 de nuestra era. Ese es el periodo clásico, ¿sí? Hacia el 900 es que empieza a darse ya, digamos, la preeminencia de otros pueblos. Para el 900, tanto las ciudades del clásico maya entran en crisis, tienen problemas, como también va a ser el caso un poquito antes de Teotihuacán, que entra en declive también. Entonces, estos son los periodos a los que nosotros nos referimos cuando decimos eso. Tikal es una de las más importantes ciudades del clásico maya, es este periodo.
Y luego hay un periodo posclásico, que es el que termina abruptamente con la llegada de los españoles. Ahí termina, ¿sí? O sea, ya todo lo demás que sigue entre los mayas ya es parte del periodo colonial en estos países, ¿sí? Aquí tenemos este otro cuadrito que nos ubica, por ejemplo, cuáles eran las ciudades del clásico maya, ¿sí? Tikal, ahí siempre a la cabeza, Copán en Honduras, Calakmul, por supuesto, que era con quien se peleaba Tikal, pero Palenque, Bonampak, Chichen Itza que va a sobrevivir hasta el posclásico y bastante bien. O sea, Chichen Itza la libra bien, porque hay periodos de coyuntura y hay como complicaciones, ¿no? Bueno, hay otras ciudades también importantes, Izibichaltún, Ekbalam, etcétera. Y básicamente en el epiclásico tenemos crisis y luego hay en otros lugares ciudades importantes, pero no propiamente dicho en el área maya, resurgen en el posclásico, Chichen Itza de las más importantes, Tulum, Uxmal, etcétera, ¿sí? Hasta el final cuando llega la conquista española. Entonces, estas, fíjense que cuántas ciudades son las que florecen en el clásico. Decíamos entonces, pues son otras ciudades también importantes con las que Tikal pues va a tener relación. Palenque, ahí en esta parte también del área maya, que desarrolló también una importante arquitectura, cómputos calendáricos, como siempre hacían los mayas, observaciones astronómicas, y la influencia de Palenque también se ve en otros lugares, por ejemplo, en Copán. Otra ciudad también importante, pues ya decíamos Chichen Itzá, ahí en la península de Yucatán, va a tener un largo periodo de vida y mantuvo muchas relaciones Chichen Itzá, así como Tikal, con el altiplano mexicano. Aquí tenemos algunas imágenes del castillo en Chichen Itzá, en Yucatán, como para que vean también, puedan comparar arquitectura de otros lugares del área maya, ¿sí? Monumentales, siempre muy grandes todas estas ciudades. Copán, ahí en Honduras, ¿sí? Que bueno, pues ahora más o menos se hacen las cuentas de cuántos gobernantes pudieron haber tenido estas ciudades. Y en el caso de Copán, pues más o menos se llega a la conclusión de que fueron 16 reyes desde el año 426 al 820, o sea, más o menos decíamos que el clásico se extiende hasta el 900. Entonces, vean que ya hacia el 800 finales del 700, algunas van arrastrando la cobija, algunas de estas ciudades. Esta estela de Copán es importante. Aquí tenemos nuestro mapa, aquí está Copán. ¿Sí? Data del año 731 de nuestra era y representa al soberano Ocho Conejo. Bueno, esta estela es importante porque tiene una inscripción que menciona las 4 ciudades más importantes de su momento. Entonces, ¿qué ciudades eran importantes hacia mediados del siglo octavo? Copán, Tikal, Calakmul y Palenque. Eran las meras meras, ¿sí? Asociadas estas a cada uno de los puntos cardinales como para simbolizar que eran como las líderes de ese momento. Entonces, esto se ve en una estela en Copán y de estos estudios, de estos monumentos, es de donde obtenemos esa información, ¿sí? ¿De dónde más obtenemos información de los antiguos mayas? Bueno, importante también tener en cuenta que todos estos pueblos, ya decíamos, eran muy religiosos, o sea, la religión era una parte fundamental de las sociedades mesoamericanas. Toda la vida tenía un sentido religioso y es una característica que conservan muchos de nuestros pueblos y nuestras naciones en general, una característica religiosa con particular énfasis en lo ritual, ¿sí? En las fiestas rituales son fiestas
que nos siguen entusiasmando mucho, el bautizo, el matrimonio, eh, pues claro, cuando una persona muere, las fiestas religiosas, hay unas que son bien importantes. Entonces, esta ritualidad y este recuerdo de lo importante que fue lo religioso sigue muy presente. ¿Cómo sabemos qué tan importante fue o qué tantas creencias tenían los antiguos mayas? Hay algunas historias que conservamos, como por ejemplo las que se pueden leer en el Popol Vuh, que es como la cosmovisión del antiguo pueblo maya, el Popol Vuh y el Chilam Balam, ¿cierto? Ahí nos hablan de estas fuerzas cósmicas, antagónicas, de las creaciones de la humanidad, del cielo, inframundos, etcétera. Entonces, para quien no haya leído el Popol Vuh, pues toca, tarea. Además, es una lectura interesante en todo caso. Bueno, los dioses mayas, pues eran, digamos, creencias compartidas entre todas estas ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos una representación del dios solar, que tiene características interesantes como una nariz prominente, aguileña, y los ojos como enceguecidos o con un antifaz. Es que no se sabe muy bien, pero aquí hay una estructura, ¿cierto? Que pareciera ser como un antifaz. Es decir, hay tanta luz que podemos decirlo de esa forma, ¿no? Tiene un gran penacho y, bueno, hay diferentes elementos en su penacho y en toda la representación, pero es la representación del dios solar. Había otras deidades importantes como Itzamna, ¿sí? Había también divinidades que estaban relacionadas con el maíz, con la luna, la diosa Ixchel, por ejemplo, el dios del agua, de la lluvia, Chak, era muy importante, muy presente en toda esta región de la zona maya, porque pues es pura zona selvática, entonces el agua está permanentemente presente ahí. Aquí vemos una imagen de una figurilla proveniente precisamente de Tikal. Los mayas, decíamos, tenían una escritura. Bueno, era la escritura. Como pueden ustedes allí observar, tenemos una imagen del Códice Dresde, que es muy famoso por tener unas tablas astronómicas de una precisión extraordinaria. Eso es lo que se considera el Códice Dresde. Y los mayas entonces estudiaron en general, y en todas estas ciudades era así, matemáticas, medicina, astronomía, hicieron literatura, cuentas del tiempo, crónicas de sucesos. También sabemos que hubo estas relaciones de guerras, gobernantes, linajes, entronizaciones. Todo esto lo contaron los mayas. Incluso también se sabe que hubo herbolarios, o sea, toda esta sabiduría medicinal la escribieron, oraciones, cantos, libros con recomendaciones que tanto les gustaban a nuestros ancestros mesoamericanos, porque también los hay entre el mundo náhuatl, de padres a hijos, de madres a hijas, recomendaciones y algunos pensamientos ya más de carácter filosófico y poético, ¿sí? Entonces, todo eso escribieron los mayas. Y lo escribieron por todas partes. Es decir, hay códices, 4, pero que nos dan cuenta de que este pueblo escribió mucho. Y pues seguramente ustedes también habrán escuchado durante el periodo de la evangelización, ya en la colonia, se quemaron cualquier cantidad de códices, se destruyeron muchísimos documentos de los mayas, muchísimos documentos en general de los pueblos antiguos, pero de los mayas fue tremendo el asunto. Sin embargo, afortunadamente, los mayas no solo escribieron en códices, sino que escribieron en donde se dejara. Entonces tenemos inscripciones, muchas, como lo menciono ahí en la imagen, en estelas, dinteles, altares, escalinatas, elementos arquitectónicos, pinturas, murales, cerámica, por todas partes hay escritura maya.
Aquí tenemos una estela, la estela 31, que yo les estaba diciendo, de Tikal, precisamente, y en esta estela, que también tiene inscripciones, por supuesto, pues es en donde aparece el glifo con el nombre de Motul, ¿cierto? De Tikal. Y antes se creía que las estelas pues tenían un carácter astronómico o adivinatorio, pero pues ya decíamos, fueron también material para hablar de todos estos otros acontecimientos importantes para los mayas. La escritura maya entonces era jeroglífica, ¿sí? Con signos con valor fonético e ideográfico, ¿sí? Entonces, esta escritura es compleja, ¿sí? Representan objetos, acciones, nombres, hechos históricos, y pues hubo alguien que la descifró. Entonces, esta escritura maya fue descifrada por Yuri Norosov, un ruso nacido en Ucrania, es decir, en la Unión Soviética, ¿no? Nació en 1922, bueno, estudió historia en la Universidad Estatal de Moscú y también luchó en la Segunda Guerra. En ese contexto de la Segunda Guerra fue donde en 1945, formando parte de las tropas soviéticas, entraron a Berlín y ahí encontró dos libros que cambiarían la historia de la arqueología mesoamericana. Una edición de 1933 de los códices mayas, como un estudio al respecto, y la relación de cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa, Landa que destruyó bastante documentación, pero bueno. Entonces, una página fue particularmente la que le llamó mucho la atención, contenía pues diferentes caracteres y esta hoja en particular le ayudó a Norosov a descifrar el código maya y esto sucedió en 1951, ¿sí? Entonces, pues este señor se dedicó a estudiar la escritura, la descifró y afortunadamente pues ya tenemos la clave para leer estos documentos. Y así también, pues ya decíamos el Popol Vuh, el Chilam Balam, el Rabin Alachi, son otras obras que conservan la memoria, la tradición y nos han dado pues al menos alguna idea de cómo era la vida entre los antiguos mayas. Elemento que comparten también todas las ciudades mayas, un elemento propio, ¿cierto? Es el de las cuentas. Ellos fueron matemáticos excelentes y tuvieron este detalle de descubrir y emplear el cero, un concepto de nulidad, de vacío o de fin, como lo menciono ahí en la imagen, que fue pues muy importante para poder hacer unas cuentas de cantidades numéricas pues muy grandes, ¿sí? Entonces, así es que los mayas desarrollaron un sistema vigesimal de cuenta larga. Así es como se llama el sistema de numeración maya. Aquí vemos, por lo menos que ustedes vean los signos, o sea, cómo era la numeración maya, estos eran sus números. El calendario, estos eran sus signos, ¿sí? Para que ustedes ahí vean el tipo de escritura. ¿Y qué cuentas hacían? Pues ya decíamos los fenómenos astronómicos, y ellos, por supuesto, sabían perfecto cuándo iba a haber eclipses, solsticio, equinoccio, todo eso lo sabían muy bien. Aquí tenemos en la imagen este magnífico observatorio, ¿verdad? Que es ahí en Chichen Itzá, un observatorio tal cual. En cuanto a la arquitectura, también los mayas hicieron aportes en este sentido. El arco, o sea, la construcción, en cualquier caso, necesita grandes conocimientos matemáticos y de ingeniería, pues para que no se le caigan las cosas. Y el arco en particular es ciertamente complejo. Bueno, los mayas tuvieron un arco en particular. Aquí vemos que no solamente levantaron pirámides, sino que desarrollan estos importantes elementos arquitectónicos
como el que vemos aquí en la imagen de Labná en Yucatán, que se suma, por supuesto, a los muchos tipos de arcos que tenemos en la arquitectura en general, pero son los aportes mayas, ¿no? Y en cuanto a estos aspectos generales, pues el último a mencionar es precisamente el de las rutas comerciales, ¿sí? Entonces, en cuanto a la economía, los mayas eran un pueblo muy industrioso, o sea, ellos producían muchos elementos que luego vendían a otros pueblos. Entonces, tenían mucho intercambio con el altiplano central de México y de centro de México, esos productos pues, se iban más allá al norte cuando había posibilidad. En todo caso, miren ustedes cómo se movía esta zona bastante. Los mayas también iban por tierra, pero importante es que también hacían comercio vía marítima costeando, ¿sí? Y llegaban hasta Centroamérica. En algunos casos se dice que llegaron hasta Panamá, donde se encontraban con las rutas que venían de Sudamérica. Ya en tiempo del posclásico, esto eran rutas que venían del incanato. Entonces, por eso es que tenemos influencias cruzadas y piezas de oro que están en México y que son muy parecidas a las que están acá en Colombia. De acá llegaron, o por lo menos, si no la pieza, las influencias a otros lugares de México, por ejemplo, en Oaxaca, que también eran excelentes orfebres, y así, cerámicas y otros productos por ese comercio intenso y de larga distancia que hacían los mayas. Tan es así que algunos especialistas les llegan a llamar los fenicios de Mesoamérica, a los mayas, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos nuestra imagen y en esta parte una reproducción que representa a un grupo de comerciantes. Ahí unos están como intercambiando productos, están encontrando dos, digamos, caravanas, es lo que nos representa esta imagen. Bien, aquí tenemos una representación también maya con algunos artesanos, están haciendo algunas piezas, ¿verdad? Cómo trabajaban y parece que este personaje al mismo tiempo está danzando, ¿no? Bueno, volvemos entonces a Tikal, ahora que ya sabemos un poco más sobre el mundo maya, todo lo que trabajaron y los aportes que hicieron. Es entonces Tikal, la ciudad más grande y antigua de la civilización maya. Es una de sus ciudades insignia, no se les olvide. Es decir, esta zona arqueológica es de unos 16 kilómetros cuadrados, es muy grande, ¿sí? En su mayor momento de esplendor, recuerden, tenía hasta 90,000 habitantes, es lo que se calcula, o un poco más. Pero lo que hoy podemos ver en Tikal es el centro ceremonial, el centro religioso, el centro administrativo y el residencial de la élite. O sea, no estamos viendo en donde tenían su casita, pues los artesanos o los trabajadores de menor rango, sino que en estas ciudades que nosotros conocemos, donde se levantan las pirámides y los palacios, son generalmente estas zonas principales, ¿no? Como el centro histórico, digamos, de la ciudad. Será el espacio sagrado de Tikal, lo que vemos nosotros ahora en la zona arqueológica, ¿sí? Con el detalle que no se nos olvide es que estas pirámides eran templos, pero también mausoleos. Entonces, por eso decimos que en alguna de estas excavaciones van a encontrar más tumbas de otros gobernantes. El periodo, aquí tenemos otra imagen de otro de estos templos, ahí en esta estructura de talud y tablero estilizado, es donde podemos reconocer
una influencia teotihuacana. En esta línea del tiempo, pues aquí vemos el periodo clásico una vez más y aquí ya tenemos el intenso movimiento que va teniendo Tikal junto con otras ciudades. Fue habitada entonces desde el 750 antes de Cristo y hasta el 900, o sea, hasta que termina el clásico, ¿sí? Y va a ser, digamos, hacia el 600, 800, cuando va a tener su periodo de mayor esplendor. Tikal, entonces, va a tener dos primeros e importantes conjuntos arquitectónicos. Aquí vemos una reproducción ideal del aspecto que debió tener la ciudad, este centro importante en su momento de esplendor hacia el 750 después de Cristo, ¿cierto? En el periodo del Clásico. Y estos dos importantes sitios, que son la Acrópolis Norte, por un lado, y por el otro lado, Mundo Perdido, que son como digamos, de los primeros. O sea, el templo al Gran Jaguar es de lo más reciente o de lo último, pues, que se construyó ahí en Tikal. Ujú. Es, por ejemplo, cuando se levantó este monumento al Gran Jaguar, cuando ya está totalmente cuadrado el asunto de estratificaciones sociales, estatus económico de la ciudad, y por eso todo esto se refleja en la grandiosidad de su arquitectura. Ahora, Mundo Perdido fue particularmente un centro ceremonial de Tikal. Se cree que tuvo su mayor importancia en el preclásico, o sea que es como la parte más viejita del yacimiento. Todo tiene por abajo más estratos, ¿sí? Bueno. En Tikal también, de acuerdo con las inscripciones que se han encontrado, se sabe que hubo una sola dinastía reinante durante todo ese tiempo de esplendor del clásico hasta la caída de la civilización. Tenemos otro plano, otro mapa para que ustedes vean, tiene pues cantidad de monumentos, que es una extensión bastante grande. Es decir, si uno lo caminara sin interrupción, serían como 6 horas de caminata continua, las que necesitaríamos para solamente caminarlos sin detenernos, por ejemplo, ¿no? Más o menos unas 6 horas en todos los recorridos. Aquí tenemos otra reconstrucción digital de cómo pudo haberse visto esta plaza principal. Ahí vemos la Acrópolis Norte, ahora de este lado, y la Acrópolis Central con los templos, hay uno frente al otro. Una representación de uno de sus gobernantes, ¿sí? Una representación en madera. Aquí tenemos a uno de los gobernantes de Tikal. Em, y pues nuestro mapa nuevamente para recordar, por ejemplo, Tikal también va a tener un ancestro que es el Mirador. Entonces, esta ciudad es maya, es importante y es de las primeras también. Entonces, igualmente se visita, puede visitar el Mirador, aunque pues el sitio más importante es Tikal. Aquí decíamos, está muy cerca a Calakmul, en lo que hoy es Campeche. De este lado está Bonampak. Vean que, claro, no son tan largas las distancias, pero estamos hablando de que la geografía es compleja, porque eso es selva, ¿sí? Bueno, entonces esto es para que nos ubiquemos nuevamente en el mapa dónde está Tikal con respecto a las otras importantes ciudades. El último de sus gobernantes fue Hassau Chan Cahuil, y esto se calcula que fue hacia el 869 después de Cristo. Y bueno, pues ya en ese momento, hacia el final del siglo IX, pues ya está Tikal en decadencia, hay un franco deterioro. Em, Probablemente en ese momento también hubo un paulatino descenso poblacional y el desgaste por las continuas guerras que había tenido Tikal, pues provocó que la gente pues fuera yéndose a otros lados. Entonces, paulatinamente fue siendo despoblada
Tikal hasta que quedó totalmente oculta por la selva. Aquí tenemos en esta cronología, hacia el 300 antes de Cristo se construyen las primeras pirámides y luego hacia el 869, que es precisamente el año, el último año de gobierno de su último gobernante, es que se tiene constancia del último monumento construido en Tikal. ¿Sí? Em, Finalmente, tras la llegada de los españoles, hubo una expedición que organizó Hernán Cortés, que iba hacia las Ibueras, en dirección hacia Honduras, pasa cerca de Tikal en 1525, pero realmente el sitio fue redescubierto en 1848 por una expedición patrocinada por el gobierno de Guatemala y pues después, en 1853, se da a conocer también este descubrimiento en Alemania. Fíjense, estaban muy interesados sobre este descubrimiento de la ciudad de Tikal y empieza a haber otras expediciones importantes ya para rescatar el sitio hacia 1880. Las excavaciones a gran escala y de manera muy sistemática se cuentan a partir de 1950 y en el 55 es que se crea el Parque Nacional de Tikal, convirtiéndolo pues en uno de los sitios más significativos de Guatemala y una puerta de entrada a todo este grandioso pasado de los antiguos mayas. Finalmente, aquí tenemos algunas imágenes de sus templos, algunas explicaciones. Esta infografía que me pareció interesante porque miren, aquí le calculan hasta más de 100,000 personas que llegaron a vivir en Tikal. 80 teorías diferentes que tratan de explicar el colapso maya para que vean, ¿sí? O sea, que hay ideas al respecto y, bueno, ciertas causas que pudieron generar la caída, pues están enunciadas, ¿no? Pero algunos números al respecto y sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, fantástica la charla. Eh, Varios puntos aquí para finalizar. Primero, agradecerle a todas las personas que se quedaron la charla completa. Eh, Creo que es lo que más da valor a los de María como oradora en este tema, ¿no? Que nos quedemos hasta el final. Lo segundo, para quienes estén muy interesados en esta cultura, vamos a tener un viaje a Guatemala durante el primer trimestre del próximo año. Por si se quieren agendar, es un viaje cultural espectacular, eh, donde uno de los puntos que visitaremos claramente va a ser Tikal y también pues otras joyas que presenta Guatemala como viaje. Así que si quieren más información, bueno, en la página está nuestro contacto. Y por último, dar 5 minutos para quienes quieran quedarse a hacerle alguna pregunta en particular a los de María, lo puedan hacer y para el resto, darle las gracias por pues, haber presenciado la charla.